Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes, que el Señor los bendiga. En el día de hoy tenemos un audio que va a ser bastante extendido, tipo conferencia, con Brian, y pues queremos que ustedes estén completamente atentos, que tengan el espacio para poder escuchar el audio, y aquellas personas que estén tomando nota o liderazgo, pues esperamos que también repliquen esta información. Pero antes que todo, queremos en este día saludar a las personas, a la población de Nicaragua, en los departamentos de Managua y departamento de León, que nos escuchen también desde un inicio del programa de Cuerdas de Amor, y esperamos que siempre continúen con nosotros, y desde Colombia les deseamos lo mejor. Que el Señor los bendiga y que el Señor siga fortaleciendo ese bello país. Listo, continuemos entonces con Brian. Empecemos a tomar nota de lo que requerimos. Bueno, ¿podrías, Brian, recordarnos cuáles son los objetivos que vamos a tener en este audio? Claro que sí. El primer objetivo y el más importante que hemos considerado es mostrar el amor de Dios y su misericordia con las personas que tal vez tengan una orientación sexual diferente a la heterosexualidad, y explicar que la comunidad cristiana no es homofóbica ni excluyente por pensar diferente a ellos. Es más, nosotros los amamos en Cristo Jesús. También tenemos como objetivo explicar que Dios puede traer libertad a sus vidas si permiten que Él entre en sus corazones. También queremos demostrar que la ideología de género es anticientífica, que la ideología de género es antibíblica y que solamente es ideológica. Otro aspecto que queremos dejar en claro es que la Iglesia no está para juzgar o discriminar a las personas, pero no podemos permitir o callar cuando desde los estados están tratando de legislar leyes que realmente atacan a la familia y a lo estipulado por Dios. Por eso en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice que la Iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Además, la Iglesia de Dios ya no puede ser llevada por cualquier viento de doctrina que usan artimañas del error, como dice Efesios 4, 14 al 16. Bueno, queridos oyentes, entonces ya tenemos cuáles son los objetivos que vamos a tener en este audio y los vamos a desarrollar uno a uno. Entonces, Brian, ¿podrías recordarnos el concepto de ideología de género? Pues tuvimos uno en el audio anterior, quisiéramos recordar a los oyentes y definirlo un poco mejor. Bueno, voy a tomar la definición de Agustín Laje, el cual es un politólogo argentino, es autor del Libro Negro de la Nueva Izquierda. Y este autor nos plantea que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que tratan de desarraigar la sexualidad humana del dato natural y biológico para explicarlo desde el ámbito cultural. Es decir, que ya no eres hombre o mujer por tus genitales, sino por una construcción cultural y por cómo te percibes. Entonces, ante la falta de debate científico y la oposición de una censura a aquellos que pensamos diferente, hemos decidido plantar cara a esta ideología de género que está penetrando en todos los ámbitos de la vida pública. Bueno, ¿y cuándo empieza a surgir esta ideología de género? Bueno, John, fíjate que hace apenas 10 años la ideología de género era solamente un pensamiento excéntrico y extraño de unos cuantos académicos y de lobbies transexuales. Pero bueno, ¿qué es un lobby? Un lobby pues es un colectivo con intereses comunes que realizan acciones dirigidas a influir y presionar ante la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector en concreto de la sociedad. Ahora la ideología de género es una ideología política que actúa como ideología oficial de varios países e incluye multas e inhabilitación a quien la critique, como es el caso de las llamadas leyes de privilegio LGBT en distintas regiones de España. La ideología de género es anticientífica, no tiene nada de ciencia y sí muchas mentiras que dañan a los niños, a las familias, las libertades y la sociedad. Sería importante mencionar que la ideología de género tiene como principal aliado político el marxismo o el post-marxismo, es decir, las izquierdas y las nuevas izquierdas. Muy Brian, interesante esa afirmación, pero bueno, ¿y por qué la haces?
Mira, John, este neomarxismo o esta nueva izquierda se aleja del marxismo clásico, ya que no busca la reivindicación de la clase obrera o proletariado, que antes se conocía, o la lucha de clases, sino que ahora ha dirigido su atención a grupos sociales o minorías como los grupos LGBT, los grupos feministas, los grupos indígenas, afrodescendientes, creando conflictos inexistentes para llegar al poder y generando división entre hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, negros e indígenas versus el hombre blanco, como ellos lo llaman, entre sexo y género, entre otros, y apoyando ideas tales como el aborto, los matrimonios homosexuales, la adopción por parte de parejas homosexuales, el indigenismo ecológico, el feminismo, bueno, entre otros. Pero cabe aclarar que no todas las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI están de acuerdo con estas posturas tan conflictivas que solo generan división, y eso debemos tenerlo en claro. No todas las personas que pertenecen a la comunidad LGBT están de acuerdo con todas estas posturas. Ok, Brian, pero ¿tienes alguna evidencia de lo que tú estás diciendo? Claro que sí, John. Mira, es importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, la gran mayoría de ideólogos de género, por no decir todos, pertenecen o pertenecieron al Partido Comunista o son simpatizantes a él, como por ejemplo Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Ernesto Laclau, Antonio Gramsci y el mismo Engels, que fue el gran colaborador de Marx. Entonces, por ejemplo, Engels escribió el libro llamado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde comienza a hacer afirmaciones tales como que el hombre representa a la burguesía y la mujer representa al proletariado. Es decir, y en palabras que podamos entender, que el hombre es el que tiene poder y la mujer es oprimida por él, generando así los primeros conflictos entre hombres y mujeres. Si bien popularmente se reconoce a la caída del muro de Berlín como el hito histórico del derrumbe de un sistema y una amenaza como lo fue el socialismo de aquel tiempo, pues la realidad es que aquello fue una antesala de lo que política y formalmente se materializaría 3 años después, o sea, en 1992, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo el mando de Boris Yeltsin, dejó de existir formal y oficialmente como tal. Entonces mira lo que pasa. Al comenzar la última década del siglo XX, un sinfín de sus dirigentes, de sus escritores, de grupos juveniles y organizaciones quedaron sin soporte discursivo y sin una revolución que defender o enaltecer, en torno a lo cual estas corrientes advirtieron la necesidad de maquillarse detrás de nuevos argumentos y banderas que pudieran oxigenar ya pues sus desacreditadas consignas. Entonces, silenciosamente, la izquierda, mira lo que hace, la izquierda reemplazó así ya las balas, las guerrillas, por papeletas electorales. Entonces también suplantó su discurso clasista, es decir, la clase obrera versus la burguesía, ya por argumentos igualitarios que coparon el extenso territorio cultural. Dejó de reclutar, por ejemplo, obreros explotados y comenzó a enfocarse en personas oprimidas, a fin de programarlas y lanzarlas a la provocación de conflictos bajo excusas de aparente nobleza, las cuales poco a poco o nada tendrían que ver ya con la inclusión y la igualdad entre los hombres. Por ejemplo, el indigenismo, el ambientalismo, el derecho humanismo y la ideología de género, precisamente, que esta a su vez está subdividida por los temas que ya había mencionado, como el feminismo, el aborto, el homosexualismo cultural, bueno, etc. Y comenzaron a ser modernizados cartelones de protesta y vanguardia. Entonces, ellos se dieron cuenta, por ejemplo, que al empleado o al proletariado ya no le interesaba la lucha de clases en contra de la burguesía, es decir, las personas adineradas, sino que el obrero también quería convertirse en burgués. Por lo tanto, se les había acabado ya pues su sujeto de estudio y debían apropiarse de nuevas temáticas que dividan a la sociedad, y con la ideología de género me parece a mí que lo lograron. Es decir, ya no les funcionaba el mismo argumento de que, bueno, la clase obrera versus la burguesía, ya no les funcionó lo de los medios de producción, los latifundios, ya nada de eso les funcionó porque precisamente al proletariado ya no le interesaba eso, sino que quería convertirse en burgués. Entonces tuvieron que encontrar otro discurso para poder propagar el comunismo
a lo largo de la historia. Y personalmente, como ya lo dije, pues me parece que lo lograron. Entonces mira, John, que las sociedades democráticas de carácter capitalista cayeron, por así decirlo, en un triunfalismo y pensaron pues que ya se había derrocado definitivamente a todas las dictaduras que habían azotado a las sociedades hasta ese entonces. Pero años después, abrazando ya nuevas banderas y reinventando su discurso, hoy la izquierda controla la agenda mundial y los medios de comunicación. Mira, tenemos un autor muy importante que fue Antonio Francesco Gramsci. Él fue un filósofo, periodista, lingüista y escritor político marxista italiano. Y él nos comparte esta frase. Dice: la única forma que tenemos para hacernos del poder como comunistas no es lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, infiltrarnos en la comunidad educativa, lentamente e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente a fin de ir destruyéndolas y formando la sociedad que nosotros queremos. Entonces mire que Gramsci ya proponía que debían tener un nuevo discurso, ya el antiguo marxismo ya no les funcionaba. Lo que a mí me parece interesante o curioso, y creo que es producto de la ignorancia y de la falta de preparación, es por ejemplo ver que en muchas de las marchas LGBT uno encuentra a activistas o a personas que apoyan estas marchas, que pertenecen evidentemente a este grupo LGBT, con banderas del Che Guevara, con banderitas de Cuba o banderitas con el logo del Che Guevara. Pero yo creo que es porque desconocen que precisamente fue el Che Guevara el que instauró el primer campo de concentración en la península de Guanacabibes para el exterminio de homosexuales o para los trabajos forzados que ellos los ponían a hacer a los homosexuales, porque según él y según Fidel Castro, la revolución no necesitaba peluqueros y ellos pensaban que el trabajo duro los haría hombres. Ahora, como es una interpretación marxista, socialista o comunista, para que se entienda, que tienen ellos del mundo, se ven en la necesidad de buscar revoluciones, es decir, formas de lucha que acaben con el conflicto entre dos clases. Entonces surge la necesidad de enseñar o educar a las juventudes en especial, pero también a la gente del común, en que no es necesario ni natural que el sexo de cada uno corresponda con el género. En el fondo, lo que plantean los ideólogos de género es que debemos liberarnos de la opresión que nos ha impuesto la sociedad de actuar conforme a unos patrones de conducta esperados pues de acuerdo a nuestros genitales. Entonces ellos plantean que debemos dar libertad para que cada uno actúe según su propio entender, aunque esto implique que la conducta de cada uno sea contraria a la que la sociedad espera de acuerdo a su sexo. Es decir, ellos afirman que la sociedad está esperando que un hombre se comporte de cierta forma y que una mujer se comporte de cierta forma, y ellos lo que tratan de hacer es, como quien dice, quitar todo tipo de estereotipo. Bueno, pero creo que un ejemplo podría ilustrarlo mejor. Ellos dicen que es un error imponer conductas varoniles o femeninas, ya que eso no es más que seguir con la opresión que hemos sufrido desde que existe la humanidad. Entonces ellos dicen que lo que se debe hacer es enseñar a nuestros niños y jóvenes que la genitalidad no es determinante de tu conducta y que incluso se puede actuar en contra de ella o cambiarla. Entonces surge pues toda una corriente mundial de ideología de género, es decir, una pérdida de la identificación y complementariedad masculina y femenina. Ellos plantean modas más varoniles en la mujer, por ejemplo el usar pantalones, cabello corto, o la metrosexualización del varón, es decir, el metrosexual hace referencia al hombre que se preocupa por su imagen y que tiene ciertos gustos y costumbres que generalmente son asociados a la mujer, como por ejemplo la utilización de cosméticos o el gasto excesivo en ropa o el apego por las cirugías estéticas, ¿sí? Entonces ellos también promueven la limitación o prohibición de enseñanza diferenciada en las escuelas. Plantean la normativa legal para implementar igualdad laboral entre hombres y mujeres. También promueven, por ejemplo, lo que son los baños transgender para personas que no se sientan varones ni mujeres. Entonces tenemos que darnos cuenta que esta es una campaña feroz mundial contra la diferencia natural entre el hombre y la mujer, y su aceptación ideológica por parte de las clases intelectuales pues está muy bien resumida en el lema de la propaganda promovida, por ejemplo, en España, que dice: algunas niñas tienen pene
y algunos niños tienen vulva. Entonces nos damos cuenta de lo irracional de sus afirmaciones. Ellos dicen, pues total, ¿qué es un pene o una vagina? Pues para que vengan y definan para toda la vida quién es varón y quién es mujer. Hasta estos extremos de la negación de la diferencia natural hemos llegado. Muy bien, pero ayer nos explicabas sobre lo que era el sexo, el género, la autopercepción y la deconstrucción. ¿Podrías, por favor, resumir rápidamente estos conceptos y explicarnos cuáles podrían ser los peligros que estos tendrían? Claro que sí, mira, el sexo es determinado por nuestros genitales, es decir, desde la genética, desde la anatomía, desde la biología y desde la fisiología, entre otros, solo pueden existir dos sexos que son hombre o mujer. Y este es un argumento científico que precisamente ya estaba mencionado, como siempre, con mucha anticipación en la palabra de Dios. Si nosotros vemos lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 27, nos dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces mira que ya el género, por su parte, según esta ideología de género, es una construcción cultural, es decir, los roles y expectativas que tiene la sociedad sobre conductas, pensamientos y características que acompañan al sexo asignado a una persona. Por ejemplo, las ideas sobre cómo se espera que hombres y mujeres se comporten, se vistan y se comuniquen contribuyen a construir la concepción de género. Ahora, con los términos que realmente me siento inquieto son los términos de autopercepción y de construcción, y voy a explicarlo. Mira, John, la autopercepción puede ser un engaño cuando yo lo comparo, por ejemplo, con la realidad. Yo puedo autopercibirme como águila, pero si me lanzo de un quinto piso, literalmente me voy a estrellar con la realidad, es decir, contra el asfalto. O puedo autopercibirme como Donald Trump, pero yo creo que si reviso mi cuenta bancaria, me voy a chocar con la triste realidad que no tengo la cantidad de millones que de seguro este hombre tendrá en su cuenta. Entonces, la autopercepción no es más que una ilusión. Por su parte, la deconstrucción sugiere el cambio de los valores conocidos principalmente en el sexo, el matrimonio y la concepción de lo que es la familia tradicional. Lo que la ideología de género nos plantea es que podemos llegar a deconstruirnos de tal forma en que podríamos ser lo que la imaginación nos alcance. Muy cierto lo que tú estás enunciando, pero bueno, ¿y qué alcance peligroso podríamos enfrentar si aceptáramos esta ideología de género? Mira, cuando nosotros hablábamos de deconstrucción y habíamos dicho que podíamos llegar a deconstruirnos a tal punto en que nosotros podemos llegar a hacer lo que quiera, te voy a poner el ejemplo de lo que es la transedad. Y esto quiero que quede claro, porque sé que muchas personas que pertenecen a la comunidad LGBT no están de acuerdo con esto de la transedad, porque es una total locura. Te voy a poner el ejemplo en que yo, que tengo 29 años y estoy próximo a cumplir los 30, me autopercibo como un muchacho de 12 años. Entonces, esto me permite a mí, por ejemplo, tener una novia de 12 años, yo siendo ya pues un adulto de 29 años. Yo creo que ahí la autopercepción choca realmente con lo que es real y con lo que es legal. Otro ejemplo te voy a colocar, John, es el caso de un hombre llamado Stephen Lee Walsh. Es un transexual, mira, que antes de transformarse en mujer se llamaba Pablo y bueno, estaba casado. A los 46 años, este hombre abandonó a su esposa y sus 7 hijos para vivir lo que él considera su vida verdadera. Este hombre apareció en una entrevista en un programa llamado The Daily Extra. Entonces, en este programa este hombre detalla su lucha para convertirse primero en una mujer, después en una niña de 6 años que habita supuestamente en el cuerpo de un hombre de más de 50 años. Pero si esto nos parece extraño y loco, déjame contarte que lo peor es que hubo una familia que lo adoptó. Ahora este hombre vuelve a tener un padre y una madre. Una familia lo adoptó y le ha dado el apoyo necesario para seguir adelante con su locura. Ahora él dice: tengo una mamá y un papá que están totalmente cómodos con que yo sea una niñita, y los hijos de esta familia que lo adoptó lo apoyan. Este hombre también apareció en un documental de larga duración en una iniciativa llamada Proyecto Transgénero.
y explica que se lleva muy bien con su nueva hermana de 7 años. Él dice: hace un año yo tenía 8 años y ella tenía 7 y me dijo: quiero que seas la hermana pequeña. Y yo dije: bueno, no importa, ahora voy a pasar a tener 6 años. Así que tengo 6 años desde entonces. Entonces, esto es una total locura. Un hombre ya de 50 años que se autopercibe como una niñita, que es adoptado por una pareja, pues me imagino que están más locos que él, y que además le permiten convivir con las hijas pequeñas de esta familia. Y lo más extraño es que incluso se le permite a este hombre estar en un jardín de niños compartiendo con el resto. Yo le pregunto a usted que me escucha, ¿usted permitiría que sus hijos compartan un lugar con un hombre adulto que se autopercibe como una niña de 6 años? ¿Se imagina usted que le diga a su hijo: ven, vamos al baño, acompáñame? Yo creo que ninguno de nosotros estaríamos tranquilos. Otro ejemplo de hasta dónde nos puede llevar esta supuesta deconstrucción es el caso de la transespecie, es decir, personas que dicen que pertenecen a una especie diferente. Los espectadores del programa británico This Morning se han quedado alucinados al conocer la historia de un hombre llamado Tom Peters, que tiene 32 años y que apareció en el programa asegurando que se siente como un cachorro de dálmata y pidiendo ser reconocido como el primer hombre transespecie. Entonces el hombre ha contado que hace años que vive como un perro, más concretamente como un dálmata, y él dice que camina en 4 patas, que piensa como perro, que come como perro, que duerme en una caseta, pero que no ladra cuando se enfada. Entonces, algo extraño es que este hombre no va solo al programa, sino que fue acompañado de su ex mujer, con la cual se tuvo que divorciar por ese comportamiento tan extraño. También tenemos otro caso del primer extraterrestre asexuado. Así es, como ustedes me escuchan, un hombre que afirma que es un extraterrestre asexuado, es decir, un extraterrestre que no tiene sexo. Este hombre ha gastado alrededor de $50,000 y un total de 110 operaciones. Este hombre se llama Vinny O, un joven de 22 años que nació en Los Ángeles para transformarse en el primer sin género extraterrestre. Vinny O concedió una entrevista al periódico británico Daily Mail en la que confesó que desde pequeño no se sentía ni hombre ni mujer, sino un alien. Es decir, que nos podemos dar cuenta que ya perdieron su identidad como hombre o mujer, como persona, como ser humano y en especial como hijos de Dios. Es tremendo lo que tú estás comentando, Brian. Y no es de extrañarse que esto va a ser cada día más tremendo todavía. Bueno, ¿y cuántos géneros existen de acuerdo a esta ideología? Bueno, hay que hacer una aclaración, y es que no hay un consenso mundial de exactamente cuántos géneros o tipos de géneros existen, pero se ha llegado a establecer que son más de 100 tipos de géneros o identidades de género. Voy a compartir algunos solo como para que tengamos idea. Tenemos lesbiana, gay, transexual, bisexual, polisexual, pansexual, omnisexual, escoliosexual, demisexual, grisexual, asexual, poliamoroso, intersexual, agénero, género fluido, bigénero, trigénero, pangénero, andrógino, intergénero, persona de sexo no ajustado o non-conforming, homoromántico, mire esta locura, birromántico, panromántico, aromántico, antrosexual, entre otros. Mire, y el problema que encuentro con esta ideología de género es que a su vez tratan de cambiar incluso la forma en que dicen las palabras, tratan de maquillarlas para que no suenen tan tremendas. Mire que incluso hay un partido político que apoyan la pedofilia y que piden que el Estado financie la pornografía infantil. Usted puede tranquilamente buscar en internet lo que es NAMBLA y se dará cuenta de lo que yo le estoy hablando. Y la estrategia que utiliza precisamente esta ideología de género es cambiar la dialéctica o la forma en que se habla. Entonces ahora ya no se habla, por ejemplo, de pedofilia, sino de child lovers, es decir, de los que aman a los niños. Sí, y esto es muy común. Bueno, ok, Brian, tú nos comentabas que esta ideología tiene varios temas colaterales, tales como la homosexualidad en general, el matrimonio homosexual, la adopción homosexual,
el feminismo, el aborto, las necesidades de educación sexual integrada. ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Claro que sí. Primero que todo vamos a comenzar con lo que es el homosexualismo en general y la intención que tienen de casarse y de adoptar. Pero antes de esto, quisiera que aprendamos algo que para muchos será increíble de creer, porque en muchas oportunidades hemos escuchado decir que, por ejemplo, los que pensamos diferente somos homofóbicos por no estar de acuerdo con las posturas de las comunidades LGBT. Pero lo que debemos saber, y quiero que me escuchen bien, es que la homofobia no existe, ¿sí? Entonces, la iglesia cristiana no es homofóbica, porque escúcheme bien, la homofobia no existe. Hay un manual que se llama el manual DSM, por las siglas en inglés, que significa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, y en español es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en el cual desde la psiquiatría han sacado 5 tomos acerca precisamente de lo que son las fobias, y en ninguno de estos manuales existe la homofobia precisamente como enfermedad mental. Entonces, la homofobia es un concepto inventado por activistas LGBT, porque desde la psiquiatría este tipo de fobia no existe. Entonces sé que es algo que para muchos será nuevo e interesante de aprender. Ahora bien, vamos a tratar lo que es la homosexualidad en términos generales, porque realmente pues requeriríamos de mucho más tiempo para hablar sobre este tema, pero vamos a tratar de hacerlo de la forma más general. Entonces mira, la homosexualidad, según la Real Academia de la Lengua Española, es la inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo. Pero no se reduce al acto sexual simplemente, sino que se trata de una realidad mucho más compleja. Y hay una moda de decir que la homosexualidad es una alternativa tan valiosa como cualquier otra moda, pero esto es una mentira. El ser homosexual es súper complicado. Deben merecer toda nuestra comprensión. Y tal como lo dijo el psiquiatra Juan Antonio Vallejo, ellos deben merecer toda nuestra comprensión, pero para intentar curarlos, no para animarles a hacerlo. Y esto lo dijo en un libro llamado La Puerta de la Esperanza. En un estudio que se publicó en 1997, el científico médico Joaquín de Irala concluyó que los colectivos de hombres con actividad homosexual presentaban una esperanza de vida parecida a la existente en 1871, es decir, una expectativa de vida muy baja. Esto es lo que dijo él en su libro, Comprendiendo la homosexualidad. Bueno, ¿y entonces la homosexualidad viene a ser una anormalidad? Mira, yo creo que nosotros no somos las personas autorizadas para responder esta pregunta tan difícil, pero desde una perspectiva científica, el acreditado médico dominicano Miguel Núñez sostuvo que la homosexualidad es anormal. De la simple observación de la composición del hombre, se nos permite inferir que éste no tiene un órgano sexual receptor para recibir a otro hombre como pareja. Y de la simple observación de la mujer, vemos que ésta no tiene un órgano de penetración para tener a otra mujer como pareja. Asimismo, el genotipo, es decir, la composición genética del hombre es XY. Eso define lo que es un hombre genéticamente. Y si lo miras por fuera, es decir, lo que llamamos el fenotipo, que es decir, cómo luce a alguien por fuera, te darás cuenta, John, que ese individuo también luce como hombre. Entonces, un individuo que es hombre por dentro, es decir, genéticamente, y hombre por fuera, fenotípicamente, y que quiere entrar en una práctica contraria a su naturaleza, ¿cómo vamos a llamar a eso normal? Esto es lo que declaró este científico médico dominicano Miguel Núñez. Pero vamos a ver que la palabra de Dios también es muy clara con respecto a este tema, y yo quisiera que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículos del 23 al 28, y encontramos lo siguiente. La palabra de Dios dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que también Dios los entrega a mentes reprobadas cuando estas personas no quieren aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y no quieren aceptar la ayuda que Él les puede brindar. Mira, y para que veamos si esta conducta es normal o no, yo quisiera que veamos lo que la Real Academia de la Lengua Española define como normal, ¿sí? Y ellos dicen lo siguiente: dicho de una cosa que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Dicho de otro modo, el orden es la recta disposición de las cosas según su fin, y lo natural es aquello que nos es dado por la naturaleza misma. O sea que el orden natural es todo aquello que indica una disposición u ordenación a un determinado fin conforme con lo que cada cosa es. Por ejemplo, las piernas nos fueron dadas a los humanos para caminar. Podríamos caminar también en 4 patas usando las manos y emulando a los perros, por ejemplo, o imitando a los perros. Pero si nosotros hiciéramos esto, además de caminar de una manera mucho más lenta de lo habitual, no tardaríamos en sentir dolores corpóreos con secuelas físicas graves, dando que no estaríamos usando aquello que nos fue dado según el fin determinado, en este caso que haríamos un uso insano e irregular de nuestras extremidades, sino conforme incómodas contorsiones que atentarían no solo contra nuestro buen andar, pues aún contra nuestra salud física. Entonces, independientemente de todo credo, ideología o moral, la homosexualidad es una conducta objetivamente autodestructiva. Brian, pero entonces ¿hay estudios científicos que lo certifiquen o que lo demuestren? Claro que sí, hay muchos estudios científicos que demuestran que la homosexualidad es una conducta autodestructiva. Mira, en lo que a VIH y SIDA se refiere, en noviembre de 2014, un informe emitido por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades informó que los contagios de este mal se han establecido o tienden a disminuir entre la población heterosexual. Pero en sentido contrario, en la población homosexual, los contagios han crecido en Europa en un 33% desde el año 2004 a la fecha. Cifras alarmantes que llevaron a 50 países de la comunidad internacional a proteger su población al prohibirles a los homosexuales donar sangre. Entonces, mira esto que es tan tremendo. Respecto de lo insano de la penetración anal, por ejemplo, vale señalar que la misma es practicada por el 90% de los homosexuales y 2/3 participan regularmente de ella, según un estudio publicado por el Centro Nacional de Bioética del gobierno norteamericano. Pero el ano, tenemos que entender, y el recto son órganos que tienen la función única y exclusiva de excretar los desechos digestivos del cuerpo y no poseen producción propia de lubricantes. Su mucosa, por ejemplo, es sumamente delicada y sus vasos sanguíneos pueden desgarrarse fácilmente, provocando el sangrado. Aquí vemos que también es antinatural la práctica sexual de estas comunidades. Mira, en cuanto a la promiscuidad en la comunidad homosexual, se indica en el informe de Jeffrey Satinover, quien es un americano judío, psiquiatra, psicoanalista y físico, nacido en 1944, que es conocido por sus libros sobre física y neurociencia, pero sobre todo por sus esfuerzos de políticas públicas relacionadas con la homosexualidad y el matrimonio homosexual. Y él afirma que la diferencia existente entre el comportamiento de los varones homosexuales y el de los heterosexuales es el siguiente. Mira esto tan tremendo. Un homosexual promedio tiene relaciones sexuales con amantes distintos en una cantidad 12 veces superior a un heterosexual. Es decir, el homosexual típico es un hombre que practica frecuentes episodios de penetración anal con otros hombres, a menudo con muchos hombres diferentes,
estos episodios son 13 veces más frecuentes que los actos heterosexuales de sexo anal, con 12 veces más parejas distintas que los heterosexuales. Entonces nos damos cuenta que también hay mucha promiscuidad de acuerdo a estos estudios científicos. A lo expuesto también cabe agregar que cuanto más visiblemente acentuada tenga una persona su conducta homosexual, menos expectativa de vida tendrá. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Argentina, cuya expectativa es de 76 años de edad. Los homosexuales, en su versión transexual, no llegan a los 35 años, mucho menos de la mitad de promedio vital. Pero ¿por qué razón se genera esta desproporción en toda estadística científica que se consulte, si es tan válida aparentemente esta tendencia como la otra? Es simple, porque un vínculo es contrario a la naturaleza y el otro es conforme a ella. Y si nos adentramos, por ejemplo, en otros planos como el emocional y el psicológico, cabe agregar los notables datos complementarios que nos confirman la evidente propensión al desequilibrio en las personas con trastornos homosexuales. Mira, la primera encuesta nacional desarrollada por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades reveló que las personas lesbianas, homosexuales y bisexuales enfrentan mayor inclinación al vicio y a padecer problemas psicológicos generales en comparación con las personas heterosexuales. Según el estudio, un porcentaje más alto de adultos entre las edades de 18 y 64 años, identificados como varones homosexuales, eran actualmente fumadores, mientras que entre los heterosexuales la cifra es solo de 19,6%. Asimismo, el 27,2% de mujeres que se identificaron como lesbianas y el 29,4% de mujeres que se identificaron como bisexuales eran actualmente fumadoras de cigarrillo, cifra que casi duplica al 16,9% de mujeres fumadoras que se identificaron como heterosexuales. Este mismo estudio también indicó que las personas homosexuales presentaron un mayor consumo de alcohol respecto a las heterosexuales. Y respecto a las tendencias de depresión y otras patologías, conforme la información encontrada en la publicación Archives of General Psychiatry, la gente homosexual está en un riesgo sustancialmente mayor ante algunas formas de problemas emocionales, incluyendo los suicidios, depresión grave, desorden de ansiedad, desorden de conducta y dependencia de la nicotina. Un joven homosexual probablemente ha padecido angustias, dudas, conflictos de identidad y confusiones. Quizás por su desacomodada condición nunca se sintió del todo establecido en su vida social, por ejemplo en colegios, en club, en cumpleaños, salidas, no sé. Y ha gastado muchas energías en tratar de autoencontrarse o definirse y ver exactamente desde qué lugar se va a parar en su vida social y familiar. Pero la palabra de Dios nos dice lo siguiente, en Juan capítulo 8 versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces mire, la palabra de Dios también ofrece esta esperanza de libertad. Dios puede traer libertad a estas personas. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 nos dice lo siguiente, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Excelente, Brian. Bueno, entonces pasemos a otro tema también que es importante y que, teniendo en cuenta todo lo que has comentado, ¿qué opinas del matrimonio y la adopción por parte de parejas homosexuales? Muy bien, yo creo que si analizamos el matrimonio desde su origen etimológico, podemos darnos cuenta que precisamente el matrimonio proviene de dos palabras, ¿no? La primera viene del latín matriz, que también en español significa matriz, y la segunda, monium, que quiere decir calidad de, o sea, la aportación de la mujer que contrae nupcias para ser madre. Entonces mira que la palabra matrimonio viene de la palabra matriz, es decir, la cualidad natural que tiene el hombre y la mujer de engendrar a través de la unión en el matrimonio. Y es algo que realmente es imposible en la unión entre personas del mismo sexo. Entonces, partiendo desde ahí, el matrimonio y su origen etimológico de una vez ponen un stop a la intención de casarse, ¿sí? Y es que mira, yo te hago esta pregunta: si hubiera un ciego que va al Estado a pedir que le den una licencia de conducción, evidentemente el Estado tendría que negárselo porque, pues, por su naturaleza no le es permitido observar. Y entonces, como la naturaleza
le ha impedido esta, por así decirlo, esta cualidad normal en el resto de personas, no sería un estado ciegofóbico, sino que tendría que tener precauciones porque la naturaleza misma se lo ha impedido. Lo mismo pasa con los matrimonios homosexuales, ¿sí? Ya habíamos dicho que el matrimonio viene de la palabra matriz, es decir, de la cualidad natural de un hombre y una mujer de poder engendrar, y esto es algo que las parejas homosexuales pues no podrían hacer. Ahora bien, si me preguntas acerca de la adopción, pues yo creo que es evidente, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, de decir que no sería adecuado brindar la adopción de un niño a unas personas, no todas, que evidentemente tienen muchos problemas a nivel psicológico, a nivel de consumo de drogas, a nivel de promiscuidad sexual, a nivel de depresión. Bueno, entonces ellos dicen que tienen tanto derecho a disfrutar de la paternidad como cualquier otro matrimonio, y por ende exigen que se les otorgue una porción de niños en adopción. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los niños no deben estar para satisfacer de una minoría sexualmente sindicalizada. El menor tiene derecho a ser adoptado por su dignidad como niño, no como pasatiempo o regocijo de un par de homosexuales ocasionalmente convivientes. Entonces tenemos que tener en cuenta que no existe el derecho a adoptar, existe el derecho a ser adoptado, es decir, el niño tiene el derecho de recuperar lo que naturalmente perdió, que fue un padre y una madre. Es decir, el niño no es un producto para satisfacer el anhelo emocional, ideológico o político de un grupo de personas. El niño es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Muy bien. Bueno, y dentro de los objetivos tenemos que vamos a tocar sobre el tema del feminismo. ¿Qué nos podrías comentar sobre ello? Ok, John, mira, según la Real Academia de la Lengua Española, el feminismo se define de la siguiente forma: principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Ahora hay que entender que no existe un solo feminismo, sino que han existido varios tipos de feminismos, y hay que entender también que han existido diferentes olas del feminismo. Pues no hay un acuerdo unánime respecto de qué debe ser considerado como propio de la primera, segunda, tercera o, bueno, de la cantidad de olas que uno u otro determine. Entonces, pero sí podríamos centrarnos en lo que es el feminismo actual, que es el feminismo hegemónico. No obstante, los hechos que podemos identificar como originadores del actual feminismo son, como no podría ser de otra manera, los del Mayo francés de 1968, que fue un acontecimiento muy tremendo que por cuestiones de tiempo pues no podría explicar, pero si usted se toma el trabajo se va a dar cuenta de todas las implicaciones que trajo. Y además, y el libro que se toma como base de esta ola actual del feminismo es un libro llamado El segundo sexo, de la escritora existencialista Simone de Beauvoir, que fue publicado en 1949, 4 años después de que en Francia el voto femenino se hubiera hecho realidad. Pero pues vayamos directamente al contenido de este libro. Entonces, el libro llamado El segundo sexo, que fue la obra pues más importante, ¿no? del siglo XX de Simone de Beauvoir, tiene como tesis central que la mujer es un concepto socialmente construido, es decir, carente de esencia, artificial, siempre definido por su opresor, en este caso el hombre. La famosa frase que resume la propuesta teórica de Simone de Beauvoir es: no se nace mujer, llega una a serlo. La tarea de la mujer como género que pretende liberarse es, en este orden, romper con ese concepto cultural de mujer y recuperar una presunta identidad perdida. Entonces este libro lo que hace es hacer una distinción entre sexo y género, ¿sí? Pues bien deja clara en su trabajo esta autora que el sexo como dato natural no guarda ninguna importancia, el género lo es todo. Cuando esta autora afirma no se nace mujer, llega una a serlo, dicho de otra forma, nos está diciendo no importa lo que el cuerpo de uno trae naturalmente, importa exclusivamente cómo se socializa el individuo. Y como es evidente, todo ello entraña importantes cambios en la mentalidad, es decir, que ya se debe analizar a la mujer desde la construcción cultural, ¿cierto? Y entonces la estrategia que el feminismo debe elaborar tiene ahora un predominante carácter cultural. La liberación no solo de concretarse con la incorporación de la mujer en el mundo económico del trabajo y la productividad, como pues se pensaba
en el pasado con los marxistas como Engels, sino también con la destrucción de la superestructura moral, religiosa, ideológica, jurídica, familiar, etc. Entonces mira John que a Simone de Beauvoir le seguirán pues una corriente de feministas radicales que llevarán incluso estos argumentos un paso más allá, ¿sí? Una de ellas, por así solamente la vamos a nombrar, es Kate Millett, ¿sí? Quien hará primordial hincapié en el concepto de género para rechazar los datos de la biología y defenderá el carácter cultural del género, definido como la estructura de la personalidad conforme a la categoría sexual. Y otra feminista especialmente controversial es la canadiense Firestone, quien declara que las feministas tienen que cuestionar no solo toda la cultura occidental, sino también la organización de la cultura en sí misma e incluso la propia organización de la naturaleza. Pero mira que en Efesios capítulo 5 versículos 22 y 32 nos muestra precisamente el diseño que el Señor tiene para el hombre y la mujer, pero este ha sido mal interpretado. Mira, la palabra del Señor dice lo siguiente en Efesios 5, 22 al 32. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces muchas feministas utilizan estos textos para decir que la Biblia es machista, que el hombre es un opresor, que Dios está de acuerdo con que el hombre, por así decirlo, sea superior a la mujer. Pero lo que no han entendido es el diseño tan hermoso que Dios nos plantea aquí, en el que Cristo es la cabeza del hombre. El hombre, precisamente, lo manda a amar a su esposa como a sí mismo, y a la mujer la llama a estar sujeta a su esposo, pero porque tiene un hombre que es temeroso de Dios, y eso es lo que ellas no han entendido. También el liderazgo que le es entregado al hombre no significa que él es un autoritario que va a tomar las decisiones sin consultarle a su esposa y que todo lo que él diga se tiene que hacer. No es así. Precisamente el liderazgo que Dios le ha entregado al hombre es que él tiene que estar al servicio de su esposa y de sus hijos. Entonces es una concepción que ellas no han entendido. También en Colosenses capítulo 3 versículos del 18 al 21 nos presenta el siguiente diseño de Dios. Dice: deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces la palabra de Dios nos enseña cuáles son los roles del hombre y la mujer, que pues realmente si quisiéramos explicarlos nos tardaríamos muchísimo porque es una temática muy bonita de explicar, pero a su vez es extensa. Lo principal es que hay que entender con amor los roles que Dios le ha asignado al hombre y a la mujer para que sean complementarios y no para que luchen entre sí. Muy bien. Bueno, y ya cerrando casi, ¿qué podríamos decir sobre el aborto? Bueno, John, el aborto también es un tema bastante extenso, que es uno de los principales temas de esta ideología de género, pero pues por cuestiones de tiempo solamente voy a tratar de mencionar lo más importante. Y quisiera que entendamos a través de estas premisas o de estas afirmaciones qué es lo que significa el aborto. Mira, John, científicamente la vida inicia desde el mismo momento de la concepción. La siguiente afirmación es que matar es quitar la vida artificialmente. El aborto es quitar la vida artificialmente. Por lo tanto, el aborto es matar. Pero esto es algo que la ideología de género no admite y lo va a llamar como interrupción del embarazo. ¿Pero qué es la interrupción? La interrupción es el cese transitorio de una actividad para su posterior reanudación. Cuando se hace la supuesta interrupción del embarazo, sabemos que ese proceso de vida ya no continuará. Por lo tanto, es un error decir que es una interrupción. Pero ellos siempre utilizan el cambio de la dialéctica o el cambio de los términos para disfrazar sus acciones. Además, en ninguna parte del mundo el hijo de un agresor tiene que pagar con su vida por los delitos de su padre. Es decir, en este caso, en el hecho de una violación, cuando el agresor deja en embarazo a la víctima, no tiene que ser el hijo el que tenga que pagar con su vida por los errores
de esta persona. Lo que sí se debe hacer es que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona que cometió un hecho tan aberrante. Muy bien. Este tema es, como lo dice en su momento Brian, es bastante extenso. Para eso entonces Brian se ha ofrecido para que aquellas iglesias, aquellos hermanos, aquellos amigos que quieran, digamos, tener un mayor conocimiento del tema, ustedes pueden nuevamente ingresar a la plataforma en la cual se encuentran, ya sea Spotify, Google Podcasts, cualquier otra plataforma. Ahí encontrarán los links donde pueden hacer contacto con Brian y pues gestionar un proceso que les permita a su liderazgo y a las personas interiorizar mucho más este tema y con una mejor trazabilidad de la información. Así que esto es un abrebocas, como quien dice, para que ustedes se animen a desarrollar un proceso más completo a través de la palabra de Dios. Bueno, espero que este audio les haya servido, espero que fortalezca cada día más su mentalidad en Cristo. Bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y con el favor de Dios nos vemos en una próxima ocasión.